a la presentadora Rosa y a Macrino y como no al Ateneo y al grupo de Lutería Quintanilla. Bueno, yo lo que, a pesar de que veis aquí un montón de cosas, es para entregar para que se quede en archivo sobre Lutería Quintanilla. Poco tengo que decir. El Lutería Quintanilla, con relación al tema que me compete, que es la masonería, tiene muy pocas citas. Tiene 3, por ser más exacto. El día que se inicia, en la Logia Jovellano, que es en 1917, en julio de 1917. El día que lo expulsan, el día que lo expulsan, en 1933, por falta de asistencia y pago, quiere decir que no asistía, ya hacía tiempo que no asistía. Y otra fecha, que además me la aportó, esa no la conocíamos, creíamos que en el exilio Luterio Quintanilla no había tenido relación con la masonería, y aparece vinculado a una logia de exiliados, la Ristori, la Ambrosio Ristori, que se funda bajo los auspicios de la Gran Logia de Francia, y él aparece vinculada a ella en 1945. Estas son las tres. Estas son las 3 citas documentales exactas que tenemos de Luterio Quintanilla. Lo demás pertenece a un ámbito, digamos, muy oscuro. Tampoco él ni parte de la familia que yo conocí querían dar muchas explicaciones, ni tampoco en parte sabían, porque digamos que la masonería podemos especular a partir de estas tres fechas y de lo que nos ha contado Macrino, de cuál es la motivación de la vinculación de Luterio Quintanilla con la masonería. Era un convencimiento personal de que la masonería era un proyecto de construcción en pro de una humanidad, o era una utilización de esa membresía para incardinarse en la escuela neutra. O sea, hay que ser desmitificadores. Esa es una pregunta que podemos hacernos, ¿no? Y la podemos hacer en un contexto. Yo sé que lo que estoy comentando puede ser crudo, ¿no? Es la utilización por parte de la masonería de la figura que luego va a hacer de Luterio Quintanilla, y de Luterio Quintanilla para estar más seguro en un puesto de trabajo que además él se fue creando. Porque evidentemente el hecho de ser masón significa trabajar y progresar dentro de la masonería, y durante todos los años que tenemos registrado a Luterio Quintanilla no pasó del grado de aprendiz. Eso ya nos da, digamos, una pauta de que la masonería en un momento dado a él no le convenció, o pensó que no era su camino, y quedó vinculada a ella, pues como muchos más hermanos que quedan vinculados, pagan sus capitaciones hasta donde pueden, y cuando no pueden pues se les expulsa por falta de asistencia y pago. Evidentemente uno, cuando ve la figura de Luterio Quintanilla, piensa que porque dada su calidad como pedagogo, como autodidacta, va a tener un peso importante dentro de la logia Jovellanos. Es evidente que va a luchar y a contraponerse con elementos muy potentes también. Recordad que en aquel momento estaba García Vela, estaba Ulpiano Alonso, estaba Meredith Díaz Parreño, estaba Sánchez Gali. Es decir, nombres que a lo mejor nos suenan un poco menos, pero que no dejaban de ser, digamos, fustes importantes de una intelectualidad que además, curiosamente, daban clases en el Ateneo Obrero.
pero no están en la escuela neutra, y esto también nos debe llamar la atención, porque está una serie de masones importantes que conviven en ese momento con Eleuterio Quintanilla, no están vinculados de alguna manera, o no los encontramos vinculados con la escuela neutra, cuando termina siendo un proyecto de la masonería, y parte de la explicación la da Macrino, que es cuando empiezan los primeros problemas del enfrentamiento de Pedro Sierra con las juntas directivas. Las juntas directivas las vemos, cuando uno analiza las juntas directivas de los primeros años, sí que tienen esa pluralidad política de reformistas, anarcosindicalistas y sociedades obreras. Según van pasando los años, las sociedades obreras se van cayendo, y es en 1919, ¿no? Creo cuando estaba Pedro Sierra. Entra ya en el 15. Sí, en el 15 y tal, y hay un momento que les dice que abandona el grupo de amigos de la enseñanza porque tiene incompatibilidades con los miembros de ese grupo, digamos, del grupo dirigente, ¿no? Claro, cuando pasamos listados de quiénes son, vemos que la mayoría, como Gaspar Citolé, etcétera, etcétera, son miembros de la logia Jovellanos. Evidentemente, ya las sociedades obreras ya se habían ido retirando, y lo que quedaba del anarcosindicalismo no quería enfrentamientos con quien en aquel momento ya empezaba a quedarse, no porque lo quisieran ellos, yo creo, sino porque las circunstancias les vino impuestas de ir quedándose con una experiencia que no era nueva. Recordemos que las escuelas neutras o las escuelas laicas fueron parte importante también del proyecto socioeducativo de la masonería. En Galicia pues hubo varias, y hay que recordar que en el año 21 el Gran Oriente Español lanza un proyecto de ley de las escuelas del Gran Oriente Español, precisamente para abatir ciertos problemas que tenían estructurales y de normas sobre titulaciones, etcétera, que le impedía que poner o utilizar sus propios recursos humanos. Es decir, el caso de que Eleuterio Quintanilla, que no tenía titulación, pues es un caso que continuamente se está poniendo, bueno, continuamente no, pero se pone en alguna ocasión frente, digamos, a aquellos otros profesores que tenían titulaciones y estaban más en la enseñanza orgánica. De hecho, como digo, el Gran Oriente Español lanza ese proyecto en agosto de 1921, que no lo consigue, lo presenta e intenta, digamos, rebajar las exigencias para respaldar sus distintos proyectos. Dense cuenta que aquí la